La carta a los Efesios. Vamos a leer del 1 al 10, amados hermanos. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. ¿Lo tiene, amado hermano? Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu, y su pueblo dice: amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Tu presencia está en este lugar, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor amado, porque solo tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Bendice nuestras vidas, Señora. Bendícenos en esta hora, Padre, que seas tú hablando a cada uno, Padre. Tú conoces la necesidad de cada corazón, Señor. Ministra tu palabra, Padre. Ministranos, Espíritu Santo de Dios. Que tu palabra, Señor amado, penetre en lo más profundo del corazón y deje huella, Señor. Bendícenos, Padre, y que seas tú hablando, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Salvos por gracia. Vamos a estar hablando bajo ese tema. Tal vez en la vida usted ha recibido regalos. Qué sé yo, los esposos les regalan flores a sus esposas, las esposas les hacemos una rica cena a los esposos. Tal vez le han regalado un carro del año, yo no sé. Pero no hay mejor regalo que hemos recibido que el regalo de la salvación. No hay mejor regalo que usted y yo hayamos recibido que el regalo de la salvación. Pablo comienza en este capítulo 2 haciendo una descripción bastante clara o fuerte, se podría decir, de cómo era la condición de los éfesos y consecuentemente la condición de nosotros también. Y cómo es la condición de la humanidad sin Cristo. Estabais muertos en delitos y pecados. Todos estábamos muertos. En los 3 primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo desarrolla el mismo argumento para concluir que tanto los gentiles como los judíos, toda la humanidad son culpables ante Dios por sus pecados. Ahora vemos que Pablo nos muestra cuál era la condición pasada
¿Cuál era la condición en la que nos encontrábamos sin Cristo? Y lo que ahora somos por el hecho de estar en Cristo. Presenta un claro contraste entre una vida sin Cristo y la nueva vida en Cristo. Les dice, estabais muertos en sus delitos y pecados, seguían la corriente de este mundo, vivían conforme al príncipe de potestad del aire, andaban en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis amados hermanos, ¿cuál era nuestra condición en la que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? ¿En qué condición se encontraba usted? ¿En qué condición nos encontrábamos nosotros? Salmo 113 dice que nos hizo levantar del muladar. Dice que al pobre lo levantó del polvo, al menesteroso. Del muladar nos sacó. El muladar es un basurero, donde se tiraba toda clase de basura, estiércol. Y allí el Señor metió su mano y no le importó ensuciar, no le importó meter su mano en lo sucio, amado hermano. Y no solo nos ensució, sino que nos limpió a nosotros. Éramos basura que nos sacó del mismo basurero. ¿En qué condición estábamos nosotros? Y nosotros nos creíamos que éramos buenos porque no le hacíamos mal a nadie. Y dice el Señor que espiritualmente estábamos mal delante de Él. ¿En qué condición nos encontró? Mientras el hombre siga sin reconocer la gravedad de su condición, va a seguir buscando soluciones superficiales y sin eficacia. Va a seguir en el mismo estado de muerte espiritual, porque el hombre no está capacitado para agradar a Dios por sí solo, no lo está, no es capaz. No es capaz de acercarse a Dios por sí solo. No es capaz de salvarse a sí mismo, no puede. No es capaz de liberarse a sí mismo, no puede. No es capaz de limpiarse a sí mismo. El único que lo puede hacer es Jesucristo. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el ladrón vino solo para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida y para darla en abundancia. Es una vida, amado hermano, que va más allá de una medida. Es una vida que va más allá de una cantidad. Es una vida que te da vigor, que te da fuerza para que le puedas servir a Él, porque para eso nos ha salvado. Mis amados hermanos, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo dice en el verso 1, Él os dio vida. Y es interesante cómo Pablo en este capítulo usa el lenguaje tan descriptivo y establece el contraste de lo que éramos con lo que ahora somos en Cristo. Y enumera todo lo que ya le mencioné como del pasado. Dice, éramos de nuestra vida pasada, estaban muertos, anduvieron en otro tiempo, vivíamos en otro tiempo, éramos por naturaleza, porque ahora ya no lo somos, porque Cristo pagó un precio muy alto para que usted y yo ahora de la muerte hayamos pasado a la vida. Vemos lo grande que es la obra de salvación, la cual es por pura misericordia y no por méritos propios. La muerte a la que se refiere aquí, amado hermano, es la separación del hombre de Dios. Esto queda bien claro, ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda, amado hermano, cuando el padre ve al hijo regresar y dice, ahí está mi hijo, aquel que estaba muerto ahora ha revivido. Porque separados de Dios, nada podemos hacer, y separados de Dios estamos muertos espiritualmente hablando.
El hombre que está muerto en delitos y pecados está separado de Dios y eso le trae graves consecuencias. Físicamente estábamos vivos, trabajábamos y podíamos hacer lo que quisiéramos, pero espiritualmente hablando estábamos muertos, separados de Dios y ajenos de todo lo que tiene que ver con Dios. Así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo, así tampoco el hombre natural no puede responder a la verdad revelada por Dios. Y no quiero tocar la sensibilidad de nadie, pero un cadáver es eso, un cadáver. Y ya no sirve para nada. Usted le dice que se mueva y no se puede mover. Y eso éramos usted y yo. Y yo me pregunto, el Señor, ¿qué vio en nosotros? Que éramos muertos. ¿Qué vio en un muerto? Para que Él decidiera bajar y dar la vida por un puñado de muertos. Sin nada podíamos hacer para Él. Pablo dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre en su estado natural está muerto y solo Dios le puede volver a la vida. Solo Jesús. Así que, hermanos, por otra parte, Pablo nos dice que no solamente estábamos muertos, sino que también éramos esclavos. Y cuando Pablo dice que andábamos en delitos y pecados, está diciendo una forma de vida, una forma de conducta. Y la triste realidad es que en ese estilo de vida no había libertad, sino que era una terrible esclavitud controlada por Satanás. Dice el verso 2, éramos arrastrados por la corriente de este mundo. Esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios. La gente, amado hermano, no se da cuenta, pero está siendo arrastrada y controlada por ese ser maligno llamado Satanás. Éramos esclavos del pecado. Y esa esclavitud es manejada por ese ser astuto y perverso llamado Satanás, que lo único que procura es nuestra destrucción. El príncipe de la potestad del aire, dice el verso 2. Es decir, que el diablo, es el diablo y este opera en el mundo invisible y tiene dominio sobre principados y potestades. Y tiene el control de los hijos de desobediencia, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. Y lo triste, mi amado hermano, es que muchos dentro de la iglesia de Cristo, y no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Lo triste es que muchos no se han querido sujetar a la voluntad de Dios y viven como quieren y andan como quieren y hablan como quieren, porque eso quiere decir que todavía siguen atados y necesitan ser libertados por el Señor. No se han querido sujetar. Y se dicen ser cristianos y no obedecen lo que la palabra dice. A mí me impresiona Pablo, amado hermano. Pablo es el único apóstol de todos los apóstoles, el único que se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Y usted cree que Pablo no tenía luchas? Pablo dice que 3 veces le había pedido que le quitara aquel aguijón. Y el Señor solo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, yo me gozo en mis debilidades, yo me gozo en mis tribulaciones. Y yo digo, ¿qué nivel de espiritualidad de este hombre?
Y cuando yo me veo en mi condición y yo digo, por nada, yo me estoy muriendo y le estoy diciendo, Señor, no puedo más. Y usted y yo, amados hermanos, ¿en qué nivel de espiritualidad estamos? Porque ese pensamiento, amado hermano, de que no se puede cumplir todo espiritualmente, es un pensamiento pobre. Cuando Dios escoge a aquellos hombres, los apóstoles dijeron, vayan y escójanme unos hombres para que nos ayuden, para que repartan los alimentos, para repartir alimentos a las viudas y a los huérfanos. Y tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, para repartir alimentos, amados hermanos. ¿Por qué estos hombres se mantuvieron firmes? ¿Por qué a estos hombres no los debilitaba nada? Porque oraban, porque ayunaban y perseveraban en la palabra. Eran hombres llenos del Espíritu Santo que buscaban a Dios todos los días. Y usted y yo estamos tan cansados y tan ocupados en nuestras cosas que nunca buscamos a Dios. Le hemos dado prioridad a todo lo que está bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés. ¿Y la presencia de Dios qué? ¿Usted cree que es poco lo que Jesús hizo por nosotros? Él dio la vida, hermano, dio la vida en una cruz. A él lo latigaron. Le escupieron, lo humillaron, lo vendieron, lo clavaron en esa cruz. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué de mal nos ha hecho el Señor para que nosotros no queramos buscar su presencia hoy? Estos hombres permanecían firmes porque nunca se apartaron del Señor. No se quieren sujetar a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, ese estilo de vida, esa forma de pensar que el mundo tiene, esas ideologías que conforman al hombre sin Dios, eso no se desarrolla solo porque sí o solo de la noche a la mañana. Está ese ser maligno controlando todo. Está tratando por todos los medios, amado hermano, queriendo arrastrar a los hombres lejos de Dios y conducirlos a su destrucción. Así que esa supuesta libertad de la que el hombre se jacta no es otra cosa que una terrible esclavitud promovida por el mismo Satanás. Éramos esclavos de Satanás y también de nuestra propia carne. Esclavos. Tengo 2 mascotas en mi casa y yo no quería tener mascotas en mi apartamento, porque es un apartamento, porque es pequeño. Y yo decía, yo no quiero tener mascotas porque hay mucho espacio que hay que ocupar, me reduce mi espacio a mí. Pero ni modo, ¿verdad? Después uno cede. Y usted ni siquiera sabe quién me llevó esa mascota. Y ahora ya no lo aguanta. Son 2 pajaritos, hermano. Y mire, hermano, a mí me da tanta lástima que los animalitos estén encerrados en jaulas. Y yo les abrí la puerta de la jaula. Salgan, vuelen, decía yo. No quería salir. En ese momento solo tenía uno. Lo saqué. No quería salir, lo saqué, lo puse conmigo. Y le decía, volá. Hermano, buscó la jaula
y se metió a la jaula. Y muchos actúan de esa manera. Aman tanto esa jaula que creen que dentro de esa jaula tienen libertad. Cuando se les menciona, amado hermano, la libertad que hay en Cristo, se creen que están presos y extrañan tanto aquella jaula. ¿Y sabe por qué? Porque esa jaula es tan cómoda y que en esa jaula ellos pueden hacer lo que ellos quieren, sus propios deseos, que extrañan tanto aquella jaula que van y la buscan. Y aunque la puerta esté abierta, prefieren estar ahí y no la libertad que Cristo ofrece. Los deseos de la carne, esclavos de Satanás y esclavos también de nuestra propia carne. Los deseos de la carne, el adulterio, la fornicación, las adicciones, usted ya sabe eso. Pero ahí también se incluyen la envidia, los celos, el orgullo, la soberbia, terrible pecado, la crítica. Y le voy a decir esto. Y es que se lo voy a decir porque si no lo digo, amado hermano, a los niños y a los jóvenes me los respeta. A los niños y a los jóvenes me los respeta. ¿Qué anda haciendo usted criticándolos a ellos? Si les sobra tiempo, ocúpelo en su salvación y cuídala con temblor. Ocupémonos de nuestra relación con Cristo, que bastante descuidada que la tenemos. El orgullo. Dios nos empieza a usar un poquito, amado hermano, y nos sentimos como que somos los dueños del país quizás. ¿Y cómo andábamos antes, hermanos? ¿Cómo? Yo no sé si usted tuvo una vida como la mía, pero yo no tenía ni qué calzar, ni qué ponerme. Mis ropitas eran parches por todas partes. No teníamos qué comer. En el buen salvadoreño le vigiaba las gallinas a mi abuelita para robarle los huevos. Y mi abuelita cuando ya iba a buscar los huevos decía a la hija, mira, el gato montés se llevó el huevo. Y hace poco yo le hablé a mi abuelita y le digo, abuelita, no era un gato, era una gata. Sí, hermano. Ahora pues es chistoso, pero en ese tiempo muchas veces mis hermanos y yo nos íbamos sin comer a la cama. Solo comíamos un tiempo al día. O a lo mucho 2. Y ahora, hermano, no nos hace falta. No nos sobra, pero no nos hace falta nada. Pero no nos acordamos cómo teníamos esa vida y cuando venimos a Cristo y Dios comienza a usarnos un poquito, nos creemos los reyes del mundo, amado hermano. Es cierto que el Señor dice en su palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, pero para que nos pongamos al servicio de Él. No nos sintamos tan vanagloriosos, amados hermanos. Así que el pecado opera a través de los deseos por esa razón. Cada vez que el hombre peca, tiene la sensación que está actuando en libertad, porque está haciendo lo que él desea. Lo que el hombre no sabe que está siendo controlado por Satanás. Y que Satanás le controla sus deseos y hace que desea aquello que a Dios no le agrade. Y Pablo dice que la realidad de esos deseos pecaminosos es una manifestación de la profunda esclavitud del hombre sin Cristo. Pablo se incluye a sí mismo. En esta descripción Pablo dice que esa era su propia condición antes de venir a Cristo. Pablo era un hombre religioso. Pablo decía en Filipenses 3, en cuanto a la justicia
que es la de la ley, era irreprensible, intachable, y sin embargo Pablo dice, era también esa mi condición antes de venir a Cristo. Y en algunos, amados hermanos, los deseos de la carne se manifiestan, como ya se lo mencioné, en mujeres, en borracheras, en drogas, en religiosidad, en moralidad, el intento por salvarse por sí mismos, sin tener que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa era la condición de los efesios. Esa era la terrible condición en la que nosotros nos encontrábamos. Esa era la terrible condición en la que se encuentra el hombre incrédulo. Muertos en delitos y pecados, esclavizados a Satanás, a la carne, a sus propias pasiones y deseos, y aparte de eso, bajo la ira de Dios. Éramos hijos de ira. Pablo utiliza aquí otro hebraísmo, hijos de desobediencia, para referirse a la raza humana, que por haber rechazado a Dios son objetos de su ira. Hermanos, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios santo, un Dios de justicia y que aborrece el pecado. Y muchos dirán, es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor. Y amó tanto a la humanidad que se dio a sí mismo en una cruz. Pero también es fuego consumidor. Y sus juicios vendrán a esta tierra. Por eso el Señor está llamando a un arrepentimiento. A que vengan a arrepentirse. Para que puedan ir allá con Él por la eternidad. Que tengan vida eterna. Que tengan la salvación de sus almas. Hermanos, mire lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hay peros que lo cambian todo. Y en medio de esa condición que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios intervino y dice, pero aun cuando estaban muertos, aun cuando eran esclavos, aun cuando estaban perdidos, aun cuando estaban sin esperanza, vino Cristo, que es rico en misericordia, intervino por amor a la humanidad. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos por naturaleza hijos de ira, éramos esclavos del pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, cambió nuestra condición. Amados hermanos, es evidente que si hoy no somos lo que antes éramos, no se debe a ninguna cosa buena que usted y yo hayamos hecho. Usted y yo no tenemos participación en la salvación. Porque los muertos no pueden darse vida a sí mismos. Los esclavos no pueden llevar a cabo su propia liberación. Sobre todo cuando creen que son libres siendo esclavos. En nosotros no había la menor esperanza de ser salvos. Cuando andábamos muertos en delitos y pecados, Dios vino y nos salvó porque Él quiso y nos convertimos al Señor porque queríamos convertirnos, pero nosotros, amados hermanos, nos quisimos convertir porque Dios ya había obrado en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso Dios se lleva toda la gloria, porque Él es el único que hizo que usted y yo pasáramos de muerte a vida y que pasáramos de esclavos a libres. Usted y yo ningún mérito hemos hecho, ningún mérito tenemos en la salvación. Éramos pecadores incapaces que merecíamos ser condenados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire lo que dice el verso 6.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis hermanos, esto es muy importante. La salvación se recibe del hecho de estar unido a Jesús por la fe. Pablo hace mención aquí los hechos que marcaron la obra redentora de Cristo. Él murió en la cruz, pero también resucitó. Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y por el hecho de estar nosotros en Cristo, compartimos con Él cada una de esas etapas de la redención. Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos ha resucitado y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús. Tal vez usted no tenga una silla aquí, mi amado hermano, pero usted tiene una reservada allá en los cielos. Dios le tiene una silla allá juntamente con Cristo. Gloria a Dios. En Romanos 6 dice que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. Cristo vive en nosotros por su Espíritu y eso significa que tenemos una nueva vida, amados hermanos, con nuevas perspectivas, con nuevos deseos, con nuevos propósitos, nueva disposición para servir, para amar y para obedecer a Dios. Tenemos una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero de verdad todas las cosas viejas pasaron, hermanos. Eso solo usted lo conoce. Qué bueno es nuestro Dios. Qué cambio tan extraordinario ha hecho en nosotros. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, seguros de que algún día reinaremos juntamente con Él. Dios nos salvó para que cuando nos vean a nosotros, vean la expansión de la gracia de Dios para alabanza de su gloria. Él hizo todo eso para alabanza de la gloria de su gracia. El Señor decidió asumir por amor a nosotros nuestra deuda, la deuda que usted y yo teníamos. La asumió completamente cuando Cristo murió en la cruz, recibiendo el castigo que todos merecíamos. Y luego la justicia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Hermanos, la salvación es por medio de la obra perfecta que Él hizo en la cruz. La gracia de Dios. Esa es la causa de nuestra salvación. No solo no merecíamos ser salvos, sino que merecíamos ser condenados. Y aún así Dios decidió salvarnos, perdonar nuestros pecados, perdonar nuestra deuda. Así que cuando Dios nos ve, ya no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo. Y nos bendice porque Cristo es el objeto de su amor. Usted, amado hermano, es el objeto del amor de Dios en Cristo y por medio de la fe. De manera que solo Dios se merece toda la gloria. Porque la salvación la hemos recibido por gracia, un favor no merecido. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura de Dios. Y la palabra hechura es la traducción del griego poiema, que se traduce poema. Y se usaba para referirse a la creación del mundo material o a una obra de arte.
atribuida a Dios. Mis hermanos, Dios ha hecho cosas maravillosas, impresionantes en la creación, cosas que manifiestan su poder y su amor. Pero la obra maestra de Dios es hacer que pecadores como usted y como yo nos hemos convertido a Cristo. Yo quiero pedirles al grupo de alabanza, por favor, si pueden pasar. Así que no somos salvos por obras, pero sí para ocuparnos en las buenas obras. Somos salvos por la fe en Cristo, pero la fe no viene sola. La verdadera fe siempre viene acompañada de buenas obras. Mis amados hermanos, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria siempre es de Dios, la gloria siempre es para Dios. Siempre se lleva la gloria a usted y yo, amado hermano, ningún mérito hemos hecho, todo lo hizo Él. Pablo dice, y si los recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque muchos han recibido la salvación y han conocido a Cristo y saben de dónde Dios los ha sacado. Saben cómo vinieron a Cristo. Porque muchos hemos venido golpeados, dañados, en una condición deplorable. Nos dañaron tal vez. Y tal vez nos hubiéramos convertido en delincuentes, qué sé yo. Pero el amor de Dios nos cubrió aún cuando todavía no le conocíamos. Y nos guardó porque Él sabía el propósito que tenía para nosotros. Entonces, ¿por qué nos gloriamos como si Cristo nunca hubiera hecho nada en nosotros? Él dio la vida en una cruz, amado hermano. Él no tenía que hacer eso. Él vio un montón de muertos, un montón de esclavos que hacían lo que les daba la gana porque Satanás los estaba controlando. Y aún así Él dijo, yo los voy a ir a salvar. Y no me importa meter mi mano en el muladar. Yo voy porque yo los amo. Y con un amor eterno. Porque con un amor eterno te he amado y te he atraído por mi misericordia, dice el Señor. ¿De qué nos podemos jactar? Si usted y yo nada hemos hecho. Venimos golpeados y dañados al Señor y Él nos restauró. No nos merecíamos nada de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nada, amado hermano, de lo que Dios hizo por nosotros. Nada merecíamos. Él nos dio un regalo que usted y yo no nos merecíamos. Somos salvos por su gracia. Por medio de la fe en Cristo Jesús. En su obra salvadora, mis hermanos, qué gran privilegio que Dios nos ha concedido al darnos la salvación. Y qué gran responsabilidad vivir al nivel de esos privilegios. Nuestro Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo.
y juntamente con Él nos ha resucitado. Y asimismo nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para que ahora podamos servirle y obedecerle libremente. Para que nosotros podamos mostrar al mundo las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Mis amados hermanos, manifestemos en nosotros el gozo, la gratitud, la obediencia, la fe de haber sido beneficiados por una salvación tan grande. Si somos cristianos, tenemos todos los motivos del mundo para gozarnos en Dios y para servirle a Él. Para servirle como Él nos manda que le sirvamos y para vivir como Él nos manda que vivamos. Póngase de pie, amado hermano. Mire lo que dice Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta contraria a nosotros. Había un acta que decía que lo condenaba a usted, que me condenaba a mí. ¿Y sabe qué hizo Jesús, amado hermano? Tomó esa acta y la clavó en la cruz, despojando ahí a principados, despojando ahí a potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios quiere una iglesia que ore, que ayune y que lea la palabra, que la escudriñe y que sea lleno de la palabra de Dios, que sea lleno de su Santo Espíritu. Allá en Apocalipsis le dice Dios a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras, iglesia. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a la iglesia primitiva. Vuelve al libro de los Hechos, donde naciste de la palabra y del Espíritu. Vuelve a orar. Vuelve a ayunar. Congrégate. Llénate de la palabra de Dios. Persevera. Iglesia de Dios, Nuevo Pacto. Yo sé que has trabajado mucho. Yo sé que trabajaste mucho. Y tal vez descuidaste a tu familia, tal vez descuidaste a tus hijos. Pero no trabajaste en vano, porque lo que hiciste, lo hiciste para Dios. Y Él tiene una recompensa grande para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. La Biblia dice aquí: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Lo que se ha recibido de gracia, óigame bien lo que le voy a decir. Lo que se ha recibido de gracia se retiene con humildad. Lo que se ha recibido de favor divino se retiene con humildad. De rodillas, apegado al Señor, apegado a su palabra. Allá había uno que te acusaba. Y nosotros, amados hermanos, venimos destruidos al Señor, hecho pedazos. En esa condición nos encontró Dios. En
esa condición de muerte, de esclavitud. No merecíamos nada de lo que Cristo hizo por nosotros. Nada. Pero Él decidió pagar el precio en la cruz. Él decidió pagar la deuda que usted y yo teníamos en la cruz del Calvario. Allí Él dio su vida. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo, porque tengo el poder para ponerla y también tengo el poder para volverla a tomar. Por eso cuando yo leo al endemoniado gadareno, que antes era endemoniado, pero cuando la gente lo miraba, yo me imagino que se sorprendía. Cuando lo miraban que iba con un hombre normal, un hombre que antes vivía entre los sepulcros, un hombre que antes se vivía esclavizado, y ahora decía: yo soy el que estaba endemoniado, yo soy el que estaba preso, yo soy el que estaba muerto, pero ahora estoy vivo. El salmista dice: bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores y misericordias, iglesia. Si alguno se quiere reconciliar con el Señor, reconcíliese esta tarde. Si quiere recibir al Señor en su corazón, esta es la tarde de su salvación. Tenemos mucho por qué agradecerle a nuestro Dios. Él hizo un milagro extraordinario en nuestra vida.